Si los presidentes siempre quieren dejar su impronta, su huella, su firma, su sello, de eso no hay ninguna duda, pasa en todas partes. Aquí, lejos, a la vuelta de la esquina, al otro lado de la cordillera, en América del Norte, y Donald Trump está haciendo lo propio. Ahora, cuando intentan dejar esa impronta, necesariamente saben lo que están haciendo, y esta es una duda que razonablemente se ha instalado entre expertos que han cuestionado una serie de planteamientos y de filosofía programática de gobierno del propio Donald Trump, desde la economía hasta el calentamiento global. Los primeros días de la administración Trump han empezado a generar una serie de inquietudes. Esta misma noche Canadá ha dado a entender muy claramente, a pesar de que no lo dijo exactamente con esta frase, que va a dejar solo a los mexicanos negociando el NAFTA y que básicamente va a ir por un acuerdo bilateral con Estados Unidos, visto que ya Donald Trump, digamos que lo que hizo fue tirarle la cadena al famoso acuerdo de libre comercio de América del Norte. Eso, entre muchas otras cosas, porque ya sabemos que desechó también el Tratado Transpacífico. Hemos visto que ha dado pasos para abrir oleoductos, a pesar de que hay protestas en contra de esa determinación y que Barack Obama había ido en el camino contrario, y así podría hacerle un largo listado de las cosas que ha decidido, desde el viernes hasta esta jornada de día martes. Vamos a analizarlo con nuestros invitados en los próximos minutos. Están con nosotros Sofía Boza, ella es gerente de protección contra, Sofía Boza, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, del Departamento de Economía Agraria, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. No sé por qué, cambié el título. No te preocupes. Está con nosotros también Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar aquí, bienvenido. Jorge Saab, director del Centro de Estudios Internacionales de la UC, Master en Public Administration en la New York University. Gracias, Jorge, por estar aquí, bienvenido. Gracias, Juan Manuel. Y Patricio Gajardo, bombero, académico del Centro de Estudios y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Gracias, Patricio, por estar aquí. No, un placer, Juan. Sofía, voy a comenzar contigo. Esta pregunta va a ser, en todo caso, igual para los cuatro, como suele ser la tradición al comienzo de los paneles de conversación aquí en Vía Pública. De todas las cosas que ha tomado como decisión Donald Trump, o que ha hecho, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? No necesariamente sorprendido, pero que a lo mejor tú decías, no, pensé que no lo iba a hacer, y lo hizo. De todas las cosas que ha hecho hasta ahora. Bueno, yo creo que la propia existencia ahora mismo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos es algo que nos sorprende a todos en general. Yo creo que en todo momento pensamos, no gana las primarias, las ganó, no le va a ganar a Hillary, ganó. Cuando asuma no va a hacer algunas de las cosas que dijo, está empezando a hacerlas. Y obviamente ahora mismo el tema que impresiona es que el país que ha sido el paradigma del capitalismo y que ha impulsado muchos acuerdos comerciales a nivel mundial, está retrocediendo hacia una política de un fuerte nacionalismo. Eso abre muchas posibilidades. ¿El nacionalismo, te pregunto a ti también, tú lo interpretas como nacionalismo derechamente? Como el nacionalismo, además, en el concepto más duro de su interpretación. Sí, yo lo interpreto efectivamente así, claramente manifestado en su discurso inaugural. O sea, habló de America First, ¿cierto? Lo insistió muchas veces. Y en general, y estas decisiones que estaba tomando estos días, en particular el lunes, es una política de unilateralismo, no de cooperativismo internacional, y con, consecuencias. No es gratis, esto no es gratis ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo. ¿A ti cuál de las decisiones más te sorprendió, Jorge? Yo más que las decisiones, la rapidez de las decisiones. Lo que me ha sorprendido, porque si vemos el anuncio de no seguir con el TPP, lo anunció en la campaña, la agenda proteccionista de renegociación del NAFTA también lo anunció. Lo que me ha sorprendido, Juan Manuel, es la rapidez que en la primera semana ya ha tomado medidas bastante delicadas sin una evaluación previa, sin reunirse con su equipo y ver los pros y contras. Eso yo creo que más que las medidas concretas como ha sido lo del TPP o echar atrás el Obamacare. O a lo mejor sí lo hizo, a lo mejor efectivamente sí tuvo esa reunión con los equipos. Igual tuvo varias semanas, digamos, antes de asumir, en la que ya sabíamos más o menos cuál era el núcleo más duro, y con lo que sí a lo mejor estuvo analizando cuáles eran los escenarios, digamos. Sí, pero políticamente sorprende que un cambio de paradigma o potencial cambio de paradigma tan relevante para Estados Unidos sorprende a ojos del mundo ver con tanta rapidez que se trata de cambiar los fundamentos que ha tenido Estados Unidos fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que es el libre comercio, el liderazgo global, el Estado de Derecho, la cooperación, la integración económica. Llama la atención ver en una semana que todo eso se pone en cuestionamiento y probablemente muchas de esas cosas generen un nuevo orden mundial. Misma pregunta, Patricio, también, ¿lo que más te llamó la atención? No, a mí no me ha llamado la atención, fíjate, yo creo que siempre pensé que iba a ser muy consecuente,
un tema incluso que lo conversamos una vez y creo que no me cabe la menor duda que ha sido muy consecuente. Antes de asumir, él dijo, si hay algo que está claro, que las cosas van a cambiar, y por lo tanto iba a ser muy rápido también en dar una imagen de ejecutividad, de efectividad, de una transformación radical, y sorprende, eso sí, que no aparece como políticamente acompañado, porque algo que señalaba Jorge que es interesante, es bueno, pareciera ser que como que no ha estudiado el tema. Ahora tú decías, bueno, posiblemente lo estudió, pero no se nota. En política también tú tienes que hacer notar, si es que tomaste las precauciones, hiciste los análisis de que eso se está haciendo, y uno en el periodo de transición no observó eso. Vimos un Donald Trump entusiasmado tuiteando, generando impacto político e impactos económicos en muchas partes a través de sus tweets, y tampoco se ve el equipo, el gabinete, que son personas con una expertise en materia de administración pública, de gobierno, sino que son más bien personajes muy del mismo estilo de Trump, multimillonarios, exmilitares, es decir, personas que adhieren al trumpismo más que al Partido Republicano. Entonces, si yo tuviera que decir, creo que hay algo que la gente esperaba y que no se produjo, pero yo personalmente no lo esperaba, es decir, que se iba a moderar, que iba a tener una actitud más presidencialista, más presidencial. Eso no lo vemos. El discurso no tuvo nada de llamado a la unidad, que por mucho era como un efecto, casi una cultura, que el primer discurso, el discurso de toma de posesión del día de la inauguración, era un discurso que llamaba a la unidad. Fue un discurso muy radical, muy extremo, hablando de una nueva era en que se le entregaba el poder a la ciudadanía. Es decir, no hubo ningún cambio, ninguna aproximación a la moderación y el switch. O sea, yo creo que va a ser consecuente, y ese es un gran riesgo para Estados Unidos y para el mundo también. Vuelvo contigo entonces, Sofía, vamos paso a paso, no sé si vamos a alcanzar a ver todas las decisiones que ha tomado Donald Trump en estos últimos 3 días, pero abordemos algunas. La del TPP podemos discutir en un momento más porque tiene un impacto también sobre nuestro país, pero me gustaría partir, sin embargo, por lo que resulta más emblemático, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, al que nosotros tanto aspiramos además en algún momento a acceder, en fin. Hoy día está también muy diezmado y que ha quedado, digamos, herido de muerte. ¿Cuáles pueden ser los efectos, pero cuáles pueden ser los efectos para Estados Unidos de una decisión como esta? Porque tengo la idea de que el proteccionismo norteamericano, y para ver si después los que quieran complementarme esta pregunta también, podría tener un efecto en la inflación también. Absolutamente, de hecho ya se están haciendo algunos cálculos en ese sentido. Ese es uno de los problemas. También a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y un poco en la línea de los colegas que señalaban esta decisión a veces no tan meditada, el pensar que de repente él cree que hay un automatismo entre el hecho de poner más aranceles a ciertas empresas si es que pretenden producir fuera y venderlo en Estados Unidos, y que esos trabajos queden en Estados Unidos. Él cree que eso se gatilla solo. Es una relación no uno a uno cuando no lo es. Exactamente, cuando absolutamente no lo es. Estamos hablando de cadenas de valor globales, estamos hablando de intercambio dentro de las mismas empresas, de partes de distintos productos. De tecnología que reemplaza la mano del hombre. Exactamente, entonces, y también estamos hablando de competencia con países que son mucho más baratos en mano de obra. Entonces, creo que ese es un primer tema a analizar, esa relación que le está de alguna forma vendiendo al trabajador estadounidense, que hay un uno a uno de yo a ellos les pongo un arancel del 35% y no se preocupen que todo ese trabajo se va a quedar acá. Eso que probablemente no vaya a ocurrir. ¿Podría estar errando mucho el diagnóstico de Donald Trump en eso? ¿O eventualmente podría suceder, visto que también por otra parte las amenazas de Donald Trump terminaron llevando a que un par de empresas automotrices, las dos más importantes o las que venden más autos en Estados Unidos, decidieran finalmente cancelar sus proyectos de construcción de plantas en México? Mira, en mi opinión, creo que la historia económica ayuda mucho. El comercio internacional está a la base, por ejemplo, del crecimiento en China de los últimos 30 años. El comercio internacional es uno de los factores importantes de nuestro crecimiento económico, nuestra experiencia como país desde la liberalización comercial de los años 80, y que se ha profundizado desde entonces. Y así, las experiencias en todo el mundo, tanto en nuestro país como en otros países y en momentos distintos de la historia económica, muestran que el libre intercambio de bienes y servicios y la libre movilidad de factores de producción, especialmente las migraciones humanas, son una fuente de crecimiento y de creatividad, productividad, innovación. Pero Donald Trump, y esas son transacciones voluntarias. Ya, pero Donald Trump se dedicaba
no era bibliotecario, no se dedicaba a ordenar remedio en una farmacia. Donald Trump es empresario, es un hombre que maneja lucas, y además no era un empresario fracasado, era un empresario exitoso. No sabemos si demasiado exitoso, porque las cuentas, digamos, nunca se las hemos visto, pero daba la imagen de que al menos algo entendía. ¿Cómo es posible que ese Donald Trump, que efectivamente hizo inversiones en otros lugares, que ha tenido créditos con bancos internacionales, que sabe que efectivamente los flujos se mueven de un lado y del otro, al mismo tiempo está aplicando una política como esta? Bueno, Donald Trump es empresario, pero ahora es político. Y él creo que ha capitalizado muy bien en su campaña este eslogan o esta falacia económica de pensar que un gobierno puede torcer la mano a una infinitud de transacciones internacionales sobre una base voluntaria realizada entre empresas, con otras empresas, con consumidores transnacionales, en que todos ganan, porque esa es la esencia del comercio internacional. Entonces, esa falacia, claro, vende y capta votos, porque la promesa es generación de empleo y poner a América o Estados Unidos en primer lugar Déjame hacer esta pregunta, Jorge Patricio, o quien me la quiera responder también, pero parto contigo. ¿Hay algún economista, y porque uno podría decir, por más que busque un abanico bien amplio de prensa internacional que lea, uno podría decir, igual la prensa está sesgada respecto a Donald Trump? Ok, yo doy ese beneficio de la duda, pero prácticamente todo lo que uno lee, no importa si son diarios de ideología de izquierdas, de derechas, conservadores, más radicales, uno no encuentra a nadie, a ni un solo economista que salga a defender la política de Donald Trump. Y probablemente no se encuentre ningún economista, porque lo primero que tú estudias cuando estás en la introducción a la economía es que los países comercian porque eso les permite especializarse, y cada uno produce donde tiene ventajas comparativas. Es como una de las bases, los fundamentos de la economía. Por lo tanto, es muy difícil encontrar un economista. Y ligado a eso, Juan Manuel, volviendo al NAFTA, el NAFTA ha sido tremendamente beneficioso para México, para Canadá, para Estados Unidos. Pero también para Estados Unidos, claro. Exactamente, el comercio ha aumentado en más del 200% en los más de 20 años que tiene ese tratado. Y hay un tema muy importante. Hay un estudio en Estados Unidos que muestra que los principales 2.000 empresas exportadoras americanas, el 90% son importadoras de México. ¿Qué significa eso? Que no todo lo que tú importas son productos finales, tú también importas insumos, por ejemplo, repuestos, piezas, claro, que luego las empresas americanas exportadoras utilizan en su proceso productivo para exportar bienes finales. Entonces esta sobretasa famosa del 35% que se quiere imponer, que no es tan fácil llegar a imponerla, también podría afectar en esta cadena productiva y por lo tanto encarecer el costo de producción de las empresas americanas. Entonces, aquí cuando entramos en los detalles nos vamos encontrando con una serie de dificultades que puede ir generando esta agenda proteccionista, porque el NAFTA no solamente, como tú dices, ha beneficiado a los socios comerciales de Estados Unidos, sino también al propio Estados Unidos, que tiene una relación incluso de superávit comercial con Canadá. Porque uno hubiese imaginado, Patricio, que una cosa es el discurso de Donald Trump para poder conseguir los votos, otra muy distinta es que cuando ya los tiene, no está obligado a hacer todo lo que prometió. Eso es más o menos común en prácticamente todos los candidatos que ganan. Pero aún así, él ha hecho casi al pie de la letra lo que prometió, y pareciera que contra todo lo que digamos, el sentido común le indica, no sé si sus asesores, pero el sentido común le indica. No, yo creo de él, fíjate, yo estoy convencido que hay una cierta tendencia a subestimar a Trump, y de todos los ámbitos, incluso de los análisis políticos que se hacían sobre su figura. Yo creo que, como decía Cristian, en términos de es político, y el tipo es político, él siempre ha sido un empresario, no un político, pero tuvo la capacidad de captar lo que el norteamericano medio quería en un determinado momento, y entregó el discurso que necesitaba el norteamericano medio en ese momento. Y por lo tanto, ahora él se siente refundando el país a partir de intentar volver a ser Estados Unidos grande otra vez, pero lo que era en la década del 50, del 60, sin darse cuenta que eso cambió y estamos viendo un escenario totalmente distinto y no podemos volver a eso. Pero él quiere intentar, y yo creo que lo está haciendo, ser consecuente con ese discurso. Y hay una parte del discurso de investidura que me pareció un símbolo del populismo clásico. El populismo se distingue porque hay una relación entre el líder y la sociedad y sus adherentes de manera directa, sin intermediario. Y cuando él critica a las administraciones anteriores y dice, todos los demás lo hicieron muy mal en el fondo, estando los expresidentes presentes, y este 20 de enero va a ser recordado porque se entrega
el poder desde las élites, de alguna manera, a los ciudadanos. Eso es lo que hace el líder populista, es decir, establece un vínculo sin intermediarios, sin partidos, sin nada, él y los ciudadanos, y eso lo va a tratar de reflejar, lo refleja en los tweets, lo refleja en el ataque a la prensa, que fue sorprendente, en un país con la valoración de la libertad de prensa, ese cuestionamiento que hizo, que lo estaban falsificando, que falsificaban datos sobre la gente que había ido al día de que fue investido, o sea, una serie de cosas que son impensadas en un político norteamericano y un presidente de Estados Unidos. Bueno, hoy día lo son, porque yo creo que él quiere ejercer de manera consecuente con los riesgos que eso involucra, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en general. ¿Quién es el que está saliendo más favorecido con la gestión de Trump? ¿China? Bueno, yo creo que hoy día hay una tremenda incertidumbre y es difícil 3-4 días después saber quién va a salir más favorecido. China está tratando de ocupar el espacio que Estados Unidos está dejando libre, ya ha dado algunos mensajes al respecto, de hecho insinuó que podía verse una alianza tipo TPP, pero con ellos, pero verdaderamente estando también ahí Japón envuelto, yo creo que es difícil que eso se pueda dar, pero China va a tratar de ocupar ese espacio, va a tratar de ser el nuevo eje vertebrador de la economía internacional. Y probablemente quiere incluso unirse al TPP. Lo que pasa es que yo siento ya que el TPP en sí no da para más, pero algo alternativo, otro mega acuerdo regional, probablemente China lo plantee. De hecho, la intervención del presidente chino en el foro de Davos una semana atrás fue una oda a la globalización en libre comercio, absolutamente, dejando claro que ellos esa posición la van a mantener, lo cual es muy irónico y paradójico considerando que estamos hablando de la persona nombrada por el Partido Comunista Chino versus el discurso del principal país capitalista del mundo. Entonces, él dejó clarísimo que ellos van a seguir en esa misma línea. Ahora, si China quiere generar este acuerdo del Asia-Pacífico como ellos lo plantean, más allá del TPP, porque sabemos que el TPP tiene estas cláusulas de que sabemos que si no está Estados Unidos por los cálculos porcentuales del Producto Interno Bruto, en fin, digamos que el TPP, como bien dice Sofía, una lápida. Sí. No más probable. Se lo llevó el señor, pero eventualmente a rey muerto, rey puesto, podría aparecer este otro. ¿Cuánto de eso podría eventualmente perjudicar a Estados Unidos? Digo, que se vaya a generar este bloque de otras naciones más China, que termine de alguna manera por generar una fuerte competencia a un país que al mismo tiempo está levantando barreras arancelarias en lugar de bajarla. Bueno, sin duda lo va a afectar porque, como señalabas tú, Jorge, aumentan probablemente los costos de las empresas norteamericanas, adicionalmente se le achican los mercados a las empresas exportadoras norteamericanas y eso afecta al crecimiento en el mediano y largo plazo, sin duda. Ahora, por otro lado, este realineamiento hacia otro polo más centrado en China puede eventualmente generar ventajas para otros países. O sea, yo creo que la idea de largo plazo de crear un área común, un mercado común en torno a la cuenca del Pacífico, que era la iniciativa del TPP, como mirando hacia adelante, creo que sigue vigente. Creo que China va a ocupar ese espacio y eso es adverso para Estados Unidos, sin duda. Le resta poder tanto en el escenario internacional de comercio internacional como en las representaciones también, Fondo Monetario, Banco Mundial y otras. Estoy pensando en una cuestión así, voy a ponerlo de forma bien pedestre. Los gringos han tenido problemas, además por distintas razones, cambios climáticos, cosechas, en fin, con el tema de los limones. Hasta que Barack Obama se dio y efectivamente terminó, después de mucho tiempo de negociaciones con Argentina, importando los limones argentinos, que es el principal exportador mundial. El beneficiado, el consumidor de limones, o sea, el gringo, que tenía limones a un precio muy bueno y además limones de muy buena calidad. Resulta que Donald Trump suspendió la importación de limones a los argentinos, Macri furioso con Donald Trump, evidentemente, pero estoy pensando en el consumidor norteamericano, que ahora no va a encontrar ese limón en el supermercado y que probablemente va a tener que conformarse cuando haya épocas de sequía o de malas cosechas con un limón de más mala calidad o con un limón más caro, porque si es que los argentinos quisieran volver a venderlo probablemente se van a encontrar ahora con una sobretasa arancelaria y por lo tanto el norteamericano va a tener que pagar más por ese limón. ¿Cómo respondería la lógica económica, no social, a un criterio como ese? Es decir, ¿qué podría pasar en Estados Unidos frente a cuestiones como estas? Digo, multiplicado o replicado en prácticamente cualquier escenario económico en lo que gasta la gente. Lo que ocurre es que el proteccionismo, el gran perjudicado es el consumidor, porque aquí se ha construido un discurso de que vamos a beneficiar a los trabajadores, pero el proteccionismo perjudica a todos los consumidores.
Pensemos el ejemplo, tú pones el ejemplo de los limones, Juan Manuel, pensemos el ejemplo de una posible guerra comercial con China. Estados Unidos, si tú vas a un Walmart, va a haber productos calzados, textiles, muebles incluso en otros lugares, que son productos importados chinos a una relativa buena calidad, a bajo precio, y eso va en directo beneficio al consumidor. Desatar una guerra comercial con China, como se ha anunciado, porque no tenemos tampoco un detalle ni una agenda, de imponerle una sobretasa, finalmente al primero y principal que va a perjudicar es a esos millones de consumidores que acceden a productos que son más competitivos, que vienen de China y que eventualmente no van a poder acceder a esos precios. Y ahí hay un fenómeno que se ha dado en las últimas décadas, que es el fracaso que han tenido los países de comunicar los beneficios de la globalización. ¿Cuáles son, en términos concretos, en el día a día, los beneficios que los países estén integrados económicamente? La otra vez veíamos un informe del Banco Mundial que mostraba que al año 2013 el 10% de la población global está bajo la línea de la pobreza. Es algo histórico. Pensemos que hace 25 años, comienzo de los 90, era el 35%. Claro. Si tú ves la curva de el descenso de pobreza, es lejos de los momentos en la historia de mayor baja pobreza, pero hemos sido incapaces los países de comunicar que esto en gran medida se debe al comercio, en gran medida se debe a la integración y al intercambio de bienes y servicios entre los países. Por otra parte, Cristiano, al mismo tiempo Donald Trump se va colgando también de la realidad que está viviendo Europa a partir de la decisión de los británicos del Brexit, y de hecho asusando, digamos, a los británicos a celebrar el haber tomado lo que para él es una muy correcta decisión, porque dice es el principio del fin, la desintegración de un mercado que no tiene mucho sentido, digamos, un Donald Trump que de verdad es como el epítome, es como el emblema de la desglobalización. Sí, efectivamente, bueno, él lo dijo muy claramente con el Brexit, dijo, me alegra que los ingleses están tomando su país de vuelta en sus propias manos, un poco insinuando que muchas decisiones o incluso normativa, legislación y procesos estaban radicados más en el Consejo Europeo que en el Parlamento inglés. Entonces, eso es muy populista y efectivamente, claro, prendió, pero a la base de las consecuencias de esto está, mira, es como, por ejemplo, es que Estados Unidos tiene, el argumento es que tiene déficit comercial, ¿cierto? Que tiene un déficit en cuenta corriente sostenido a través de años. Y la idea es revertir eso, eso es lo que en el fondo está diciendo Donald Trump. Queremos tener un dólar fuerte, queremos tener un superávit en cuenta corriente, Entonces, eso implica a la larga que va a haber menos entrada de capitales a Estados Unidos. Eso es algo que no se ve, no es trivial de entenderlo, ni de comunicarlo, no hace titulares en los diarios. Pero la contrapartida de haber tenido déficit en cuenta corriente por los últimos 20 años en Estados Unidos es que el resto del mundo ha estado ahorrando, no consumiendo parte de su producto bruto, y destinándolo a financiar la inversión y el crecimiento y la productividad en Estados Unidos. Voy a ir a una cuestión política que tiene que ver con eso en un momento, Patricio, pero antes aprovecho de preguntarte lo mismo, o sea, siguiendo esta línea de lo que dice Cristian Sofía. Donald Trump ha planteado entre sus grandes planes esto de las mega infraestructuras, en fin, que sin embargo van a significar también grandes niveles de endeudamiento para Estados Unidos. Esto no es plata que, digamos, que se saca del chanchito ahorrado, sino que se va a endeudar con un riesgo que es muy, muy relevante. Es cierto que Estados Unidos requiere de renovación de infraestructura, y infraestructura que está obsoleta, que está vieja, que requiere de modernización y de recambio, pero como él lo está planteando, podría ser al mismo tiempo un tremendo riesgo, es decir, juntar el hambre con las ganas de comer, el cerrar las fronteras y al mismo tiempo sobreendeudar a un país que probablemente entonces podría llevarlo a niveles de recesión importantes, ¿o estoy exagerando? Mira, es muy interesante ese ejemplo porque pese a ser un político republicano, un poco sui generis, pero un político republicano, esa alternativa es una alternativa absolutamente keynesiana. El keynesianismo está mucho más ligado a la socialdemocracia. En ese sentido, bueno, lo que nos dice la teoría económica es que los efectos a mediano plazo pueden ser perfectamente inflación y puede ser una expulsión de la inversión privada. Y esos son los riesgos que corre con políticas muy fuertes de inversión en infraestructura. Aparte de, como tú bien mencionas, un endeudamiento que, como bien decía Cristian, en mucha medida ese endeudamiento de Estados Unidos ha estado financiado gracias a acreedores a nivel internacional. Exacto. Y uno de sus principales acreedores es China. Entonces ahí se genera un problema importante. Patricio, al mismo tiempo, como me gusta decir a mí, en otro lugar de la baticueva, el mismo Donald Trump
se ha despachado otras frases y otras cosas que al menos a uno lo han dejado con signos de tremendo de signo de interrogación. Esto de que su portavoz hable de realidades alternativas, a propósito de lo que presenta la prensa, es una realidad, pero hay, digamos, realidades alternativas sobre cuánta gente fue a la ceremonia de investidura, pueden ser poco trascendentes, pero cuando es el portavoz uno esperaría que fuera lo más acucioso posible. Pero Donald Trump terminó diciendo anoche que hubo fraude electoral, Sí. sin presentar incluso una sola prueba. Hoy, Anderson Cooper, en su programa que compite con este, Pero nosotros estamos mejores. yo sé, ustedes decidieron venir a este programa y no a Anderson Cooper, lo siento Anderson, tus caras no son como las mías. Anderson Cooper decía una cosa que me hacía mucho sentido. ¿Cómo es posible que el presidente de una potencia como esta se atreva a aventurar una cuestión que es tan grave, pues sería el mayor fraude en la historia moderna de cualquier país del mundo, 3 millones de votos para la cantidad de habitantes, y que al mismo tiempo no presente ni un solo dato, ni un solo documento frente a esa denuncia? O sea, ¿cuán grave puede ser que quien gobierne sea capaz de una manera tan casi infantil, tan peligrosa, despacharse cuestiones como esa? A ver, yo he reflexionado harto sobre estas cosas que están pasando, porque Donald Trump es un liderazgo tan atípico dentro de la política norteamericana. Yo sé que es simplista a lo mejor decirlo, pero yo creo que cada día me convenzo más, primero, que es un líder populista clásico. Es decir, ocupando la presidencia de Estados Unidos es equivalente a un Chávez. Es decir, no mide en los resultados económicos. Fíjense ustedes que estábamos hablando, ¿qué va a pasar? Que esto, todos había un cierto acuerdo acá de que las medidas van a tener un efecto negativo. El líder populista funciona en la inmediatez, es decir, por generar un efecto inmediato. Probablemente con aumento de infraestructura va a haber una sensación inicial de que las cosas van muy bien, cosa que siempre sucede también en los sistemas populistas. Y después eso empieza a decantar. Ahora, yendo al tema, no nos sorprendimos cuando dijo que él iba a ver si reconocía o no reconocía el triunfo electoral. Eso viniendo de una persona, Claro, cuando se lo dice a Hillary Clinton, voy a ver si lo reconozco. Eso, en un país con una democracia altamente consolidada, la democracia más consolidada del mundo, es impensable. Por lo tanto, que ahora nos sorprendamos con el debate sobre cuántos fueron o no fueron a la manifestación, o que efectivamente él ganó también en el voto popular y no la Hillary Clinton, que ahí hubo un fraude, y llega y lo dice, y le da lo mismo la validación institucional. Otra característica del líder populista, que no le importa validar las instituciones del país, incluso las desacredita. ¿Para qué? Para volver a establecer ese nexo. El único salvador, aquí el único Mesías soy yo. Que esto esté sucediendo en Estados Unidos es tremendamente riesgoso, porque es un país que tiene un efecto a nivel mundial. Entonces no es Chávez en Venezuela, por muy terrible que sea la situación en Venezuela, pero eso está circunscrito a Venezuela. Acá lo que pase en Estados Unidos y los efectos de las decisiones que se tomen, que hoy día pueden parecer interesantes, nos cuesta tratar de entenderlas. ¿Por qué se están tomando? Se están tomando porque el personaje que está gobernando y que tiene poder, y que de alguna manera vamos a testear la fuerza de las instituciones norteamericanas por primera vez con un presidente de estas características. Es decir, nunca hemos tenido un presidente de estas características históricamente, como para decir, en realidad, acá vamos a ver que efectivamente las instituciones norteamericanas son capaces de colocarle freno y canalizar una personalidad que se nota que supera todo lo que habíamos conocido en términos de nuestra historia histórica. Jorge, ¿alguna cosa que agregar ahí? Coincido algo con Patricio de que hoy día la discusión es hasta dónde el sistema institucional americano, los frenos y contrapesos, un rol del Congreso que tiene más poder que el chileno, por ejemplo, la autorización del Congreso en una serie de políticas domésticas, rechazar el Obamacare, Juan Manuel, simplificar regulaciones en materia financiera, bajar impuestos, hasta dónde el sistema institucional americano va a actuar como un agente moderador. Pero la pregunta es hasta dónde, no es sí o no, sino cómo se va a generar ese conflicto entre Trump, que sigue comportándose como candidato al parecer, y el sistema institucional. Y en el plan fiscal que ha anunciado el presidente Trump, no hay que olvidarse también algo que pudiera generar un incentivo y compensar en medida el proteccionismo, que es la rebaja de impuestos. Entonces, estamos pensando desde el punto de vista del inversionista, que una rebaja de impuestos efectivamente puede ser atractivo para atraer flujos de capital, estimular el gasto,
pero un país que tiene un nivel de déficit como ese. Exactamente, eso es lo que iba, que el contexto fiscal americano obviamente da poco margen para llevar eso, o con consecuencias que pueden ser muy dañinas en el mediano plazo para la economía americana. Sofía, Cristian, Jorge, Patricio, a los cuatro, muchas gracias por esta media hora de conversación. Nos llevamos ni una semana de Donald Trump y nos damos por que tener una sesión semanal. Yo creo, parece que sí. Muchas gracias, que estén muy bien. Vamos a ir a la pausa, seguimos con Vida Pública de inmediato, espéranos.